Hola, muy buenos días, tardes o noches en el momento en que ustedes estén viendo este video. En el siguiente video vamos a tener una pequeña exposición sobre toda la unidad 1 de la materia de Fundamentos de Investigación. Bueno, ahora hablaremos sobre la relación hombre-conocimiento-realidad. Como primer punto, conoceremos los conceptos de conocimiento y realidad. Primero, conocimiento. El conocimiento es el deseo del hombre por entender lo desconocido y se puede dar cuando ya tenemos un sujeto que quiere conocer y un objeto que se puede conocer. Después tenemos la realidad, que es todo aquello que existe en el mundo real, que se puede dar una explicación y sí se puede dar una veracidad. Ahora seguimos con el proceso de adquisición del conocimiento. El conocimiento se adquiere mediante la razón y la experiencia. De estos salen dos grupos que son los racionalistas y los empiristas. Los racionalistas dicen que el conocimiento se adquiere mediante la razón y el pensamiento, mientras que los empiristas afirman que se adquiere mediante la experiencia. Después tenemos los tipos de conocimiento. Los tipos de conocimiento se dividen en dos grupos. El primer grupo es aquel que no da explicaciones 100% reales, y el otro que sus explicaciones son confirmadas, son veraces. El primer grupo tenemos el conocimiento empírico o vulgar. El conocimiento empírico se explica mediante la experiencia y el sentido común. Un claro ejemplo de esto es cuando los campesinos empiezan con su temporada de siembras. Después tenemos el conocimiento religioso, que su veracidad está dada por las creencias de una deidad. Puede ser como en la mitología griega, que todo se explicaba mediante lo que sucedía con los dioses. En el segundo grupo tenemos el conocimiento científico. Este es un conocimiento que se adquiere sistemáticamente con métodos que son la observación y la experimentación. Sus evidencias son 100% certeras. Después tenemos al conocimiento filosófico, que investiga fundamentos de la realidad mediante el proceso racional y argumentativo. Se apoya en un análisis crítico y riguroso. Podemos verlo en el conocimiento acerca de la moral. Hola, yo les hablaré acerca del proceso de construcción de la ciencia. Este concepto se basa en la definición y característica de la ciencia, que es un sistema ordenado lleno de conocimientos estructurados que estudia, investiga e interpreta los fenómenos, ya sean naturales, ya sean artificiales y sociales. Estos conocimientos científicos se obtienen mediante observaciones y experimentaciones en ámbitos variados y específicos, que son previamente clasificados de una forma teórica o práctica. A partir de esto se genera preguntas y razonamientos que construyen una hipótesis. Cuando hablamos acerca de la definición y características de la ciencia, la definición exacta es que se refiere al sistema acumulativo, metódico y provisional de conocimientos comprobables, producto de una investigación científica que son concernientes en una determinada área de objetos y fenómenos. En pocas palabras, esta es la explicación objetiva y racional del universo. Algunas características es que es fatídica, o sea que está basada en hechos reales; analítica, que refiere a que descubre los elementos que componen la materia; especializada, tiene un enfoque analítico; es clara, es concisa, precisa, es comunicable; empírica, es metódica, legal y explicativa. Al igual que cuando hablamos del proceso de la construcción de la ciencia, nos dice que la ciencia se compone de una serie de elementos para la construcción de sus primordiales ideas. Primero nos dice que es un conjunto de conocimientos o una serie de esa relación de ideas sistematizada e interrelacionada entre las mismas,
denominado por un cuerpo de conocimiento que se han inculcado y estructurando a donde llega un método para llegar a un cierto conocimiento llamado eso método científico. Lo segundo es que es una actividad generadora, genera ideas a la que se le llama investigación científica. Por último tenemos la clasificación de las ciencias, las cuales existen diferentes tipologías de las ciencias, donde se presentaron una de las más comunes, que son las teóricas, las prácticas, las formales, las factuales, las puras, las aplicadas, las inductivas o deductivas. La forma en la que se clasifican son en la forma factual. En el caso de esta forma son las lógicas y las matemáticas, las cuales refieren a la clasificación que parte del objeto de estudio de cada ciencia y presenta las ciencias formales y las factuas, según traten relaciones lógicas o hechos de la realidad. Por otro lado tenemos a la factual, que abarca la natural y la cultural, donde entran aquí la física, la química, la biología, la psicología y la individual. Las culturales son la sociología, económica, ciencias políticas y materia. Pues bueno, a continuación vamos a hablar acerca de los métodos, el punto 1.4, al igual que la definición de método y técnica, las características, los tipos de métodos y las reglas igual que tiene que llevar el método científico. Para empezar vamos a hablar de la definición de método y de técnica. Por concepto, podemos definir la palabra método como un conjunto o una serie de pasos que nos van a llegar a un objetivo, para lograr un objetivo, es decir, el procedimiento que se tiene que llevar para llegar a un resultado. Por otro lado, la palabra técnica es de donde se apoya este método. La técnica es la forma en cómo se va a llevar a cabo esta serie de pasos para llegar igualmente a un objetivo. Es decir, que el método se va a poner de apoyo en la técnica, va a servir como bastón la técnica para que nosotros podamos llegar al objetivo con la serie de pasos de los métodos. Pasamos al punto 1.4.2, donde hablaremos acerca de los diferentes tipos de métodos, los lógicos, los no lógicos y los científicos. De acuerdo con Cerda y la relación que tiene con el método científico, existen tres métodos básicos que nos sirven para la investigación científica. El primero es el método baconiano, que nos sirve para la inducción, el galileano, que nos sirve para la experimentación, y por último tenemos al método cartesiano, que nos sirve para el análisis y la síntesis. Actualmente, debido a la diversidad de escuelas y paradigmas de la investigación, se ha expandido la cantidad de métodos que se han seguido, como los siguientes. Uno de ellos es el método histórico. Este método está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su sucesión cronológica para conocer la evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de investigación. El siguiente método es el método de estudio de casos. Este procedimiento es de análisis, analiza la realidad social. Comúnmente es utilizado por las ciencias humanas y las ciencias sociales. El siguiente método es el método inductivo. Este método se utiliza en razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos para llegar a conclusiones. Este método puede ser con una inducción completa o una inducción incompleta. El siguiente método es muy sencillo de explicar. El método deductivo es un método de razonamiento que va a consistir en tomar conclusiones generales para explicaciones particulares, es decir, por deducción. Nuestro siguiente método es el método analítico. En este método utilizamos un proceso cognoscitivo, es decir, aquí tenemos que descomponer un objeto de estudio y lo vamos a separar en cada una de las partes para poder estudiar cada una en forma individual. El siguiente método es el método sintético. Este método consiste en integrar los componentes dispersos de un objeto de estudio para estudiarlos en su totalidad. El siguiente método es el método cuantitativo, también denominado tradicional. Este método se usa para medir fenómenos, hace uso de la estadística
emplea resultados, experimentación y pues realiza el análisis de causa y efecto. Un ejemplo podría ser el censo en una población. Todo es el método cualitativo. En este método se pretende comprender fenómenos, sentimientos, entender contextos o puntos de vista de los actores sociales. Algunos ejemplos de este método podrían ser una entrevista de trabajo. El siguiente método, el método comparativo. Este es un procedimiento básicamente de comparación o contrastación. Consiste en poner dos o más fenómenos uno al lado del otro para establecer sus similitudes y sus diferencias, y de ahí sacar conclusiones que definan un problema o que establezcan caminos futuros para mejorar el conocimiento de algo. Nuestro último método es el método dialéctico. Este método básicamente se le conoce como el arte del diálogo. Este método básicamente pues es un debate. Es un debate en el que se pueden contrastar ideas, en el que se pueden defender una tesis para llegar a un punto y una conclusión particular. Ahora pasaremos al punto 1.4.3. Características, etapas y reglas del método científico. Algunas de las características del método científico es que es fáctico con referencia empírica, trasciende los hechos, exige una confrontación de la realidad, va rechazando o ajustando sus propias conclusiones. Sus conclusiones no son infalibles y tampoco finales. Son varias etapas del método científico. La primera etapa es la observación. Dentro de esta etapa tenemos que tener una observación curiosa. Esta etapa es la etapa de inducción o generalización. En esta etapa hay que tener una creatividad para buscar alternativas lógicas y hay que evaluar las pruebas. La tercera etapa es la etapa de hipótesis. Aquí se realiza la predicción de nuestros resultados más que nada. La cuarta etapa es la prueba de la hipótesis por experimentación. Aquí se experimenta, se prueba y se cuestiona la hipótesis por estos medios para comprobar si en realidad vamos a llegar a esa respuesta. La siguiente etapa es la etapa de análisis y de conclusión. Aquí vamos a realizar el análisis de todos nuestros procedimientos que hicimos y también vamos a dar nuestras conclusiones en base con nuestra hipótesis. Una vez realizado nuestras conclusiones pertinentes, entramos a la última etapa, la etapa de tesis o de teoría científica. Aquí vamos a desarrollar nuestra teoría en base a las conclusiones que nosotros habemos obtenido y si nuestra hipótesis se ha cumplido. El método científico, al igual que tiene características y etapas, también consta de reglas. Son 5 reglas que el método científico tiene. La primera es que debemos formular el problema para iniciar y debe ser preciso para no caer en lo filosófico. La segunda regla es que debemos basarnos en datos, opiniones bien fundamentadas. La tercera regla es que hay que someter nuestras hipótesis a comparaciones duras, es decir, muy acertadas, para que sea concreto a lo que queremos llegar. La cuarta regla del método científico es que no hay que declarar una hipótesis verdadera aunque hayamos llegado a afirmado con esta, puesto que pueden haber variaciones y pues nunca hay que decir que una hipótesis fue correcta. Y siempre, y es la última regla del método científico, hay que preguntarnos el por qué la respuesta resultó así y no de otra manera. Es decir, ¿por qué llegamos a este resultado y no por qué no obtuvimos otro resultado? En esta parte se hablará sobre la investigación y el investigador. ¿Qué es la investigación? La investigación es una actividad orientada a la obtención de nuevos conocimientos y su objetivo es dar respuesta a las preguntas que surgen utilizando el método científico. Características de la investigación. La investigación suele ser objetiva porque se aleja de la subjetividad. Metódica, ya que utiliza el método científico. Racional, porque se basa en el razonamiento lógico. Y sistemática, debido a que se relaciona el nuevo conocimiento con el que ya existe. Las características del investigador. El investigador debe de tener vocación científica, aptitudes creativas. En esa parte se refiere a sentir que un problema requiere una solución, tener flexibilidad mental, originalidad de ideas,
capacidad de análisis y síntesis y habilidad para redefinir los problemas. En aspecto lógico se refiere a la observación, reflexión, memorización, racionamiento y juicio crítico. En los aspectos éticos del investigador, debe de ser honesto, admitir sus errores, leal y humilde. Los obstáculos de la investigación. Uno de los obstáculos más fuertes es la falta de apoyo económico para el desarrollo de la investigación, pero también existen obstáculos sociales y culturales en los que el investigador puede caer. Algunos de estos obstáculos son el etnocentrismo, que este es un error que trata cuando un investigador solo se centra en los conocimientos y costumbres que él tiene de su cultura y la manera en la que ha sido educado. La subjetividad, que trata de cuando el investigador juzga los hechos de manera sentimental o objetiva y decide dejar a un lado los hechos que son verídicos. Y el autoritarismo. Suele suceder cuando el investigador busca como fuente a personas de alto rango para consultar información, aunque ellos no siempre estén en la posición correcta para dar ese tipo de datos. Muchas gracias. Por nuestra parte ha sido todo. Esperamos que haya sido de su agrado esta exposición y que les haya gustado más que nada. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias y hasta luego.